de años y por esta razón tenían huesos mucho más fuertes, músculos mucho más fuertes y también, por supuesto, grandes. Y esto hacía que tuvieran la posibilidad de crecer mucho más que nosotros. De esta forma, podemos ver también que esto pasa a través del linaje humano después del diluvio, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta postura argumenta que los hijos de Dios en Génesis 6:2 simplemente se refiere a los ángeles, a los hombres, perdón, y no a los ángeles. Y la frase hijo de Dios no solo en la Biblia se usa para ángeles, también se usa para hombres. Por ejemplo, Adán, el evangelista Lucas en el Nuevo Testamento, en la genealogía de Cristo, allá en el capítulo 3, menciona a Adán como hijo de Dios. Por lo tanto, no solo los ángeles son hijos de Dios, sino también los hombres somos hijos de Dios en el sentido de que hemos sido creados por Dios. Bien, continuamos. Para apoyar esta postura, vamos a realizar un estudio hermenéutico utilizando el método histórico gramatical de Génesis 6, 1 al 4. Primero es importante entender el contexto histórico y cultural en el que se escribió este pasaje. Génesis fue escrito en un periodo en el que la longevidad humana era mucho mayor que la de hoy en día. Bueno, no se escribió en ese periodo, sino se escribió sobre ese periodo. Por ejemplo, Adán vivió 930 años, Matusalén vivió 969 años según el capítulo 5 del libro de Génesis. Vamos a hablar un poco de ciencia. Nosotros, los seres humanos, que vivimos alrededor de 120 años, los que más hemos vivido, tenemos un problema y es la descalcificación de los huesos. Cuando nosotros hemos vivido un periodo largo de tiempo, y no hablo muy largo, a partir de los 40, 50 años, nuestros huesos y nuestros músculos comienzan a perder fuerza. ¿Por qué razón? Porque se cansan de haber sostenido el cuerpo por tantos años. ¿Cómo sería posible que Matusalén, con el cuerpo que nosotros tenemos, pudiera haber vivido más de 900 años? Eso es científicamente imposible. Por lo tanto, algo tuvo que haber en Matusalén, algo tuvo que haber en Adán. Ojo, no solo hablo de la permanencia de la vida, sino de que la vida sea sustentable. Tú puedes vivir 100 años en una silla de ruedas o puedes vivir 100 años en una cama postrado y eso no sería una vida sustentable. Ahora, en aquel tiempo no habían sillas de ruedas ni nadie podía estar postrado en una cama. Todo el trabajo era muy físico. Así que las personas tenían que vivir toda su vida en excelente estado de salud. Los ancianos en esa época no valían absolutamente nada. No había jubilación, seguros médicos y un ambiente de misericordia para las personas de la tercera edad. Así que entendamos que Matusalén tuvo que haber vivido todos sus muchísimos 969 años con perfecta salud. 968 años tuvo que haber estado él con perfecta salud. ¿Cómo hubiese podido hacer eso? Con los huesos y los músculos que nosotros tenemos. Aún los seres humanos más fuertes en este tiempo, con 60, 70 años, ya no sostienen su cuerpo. Con 80, 90 años, ya no pueden caminar. Con 100 años tienen que vivir sentados. Y ya de ahí para allá, bueno, respirar solamente, salvo algunas excepciones. ¿Qué nos dice esto? Que los hombres de aquel entonces
hechos por Dios para vivir muchas decenas de años, tenía que tener el aparato óseo mucho más fuerte, los músculos mucho más poderosos que 10 de nosotros. Para que haya muchos músculos y huesos más fuertes, es obligatorio que haya huesos más grandes. Así que las tibias y los diferentes huesos del cuerpo de aquellos primeros hombres eran literalmente, posiblemente el doble o el triple de lo que es el ser humano hoy en día. Eso explica claramente y muy sencillo de entender por qué razón algunos de ellos eran muy, muy grandes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por supuesto, como mismo pasa en la actualidad, las personas tienen diferentes tamaños. No es lo mismo comparar un chaparrito, lo que le dicen bien chaparrito, a, no sé, a Shaquille O'Neal o cualquier jugador de la NBA, de la NBA, si jugador de básquetbol de los Estados Unidos. Simplemente Shaquille O'Neal va a parecer un gigante al lado de una persona chaparrito que algunos miden 4 pies y pico, 5 pies de altura. Entonces, el método histórico gramatical nos deja saber por qué aquellos hombres podían medir tantos metros de altura y por qué nosotros no podemos hacerlo. Porque nosotros hemos sido hechos genéticamente por Dios después del diluvio. Allí mismo en Génesis capítulo 6, Dios le pone un pare a la vida del hombre. Y por lo tanto, ahora nuestros huesos y nuestros músculos no crecen tanto porque no vamos a vivir demasiado tiempo. El método histórico gramatical también implica analizar la gramática y el lenguaje del texto. En Génesis 6:4, la palabra hebrea traducida por gigantes Nefilim. Esta palabra proviene de la raíz hebrea nafal, que significa caer o descender. Al descender, algunos han interpretado esto como una referencia a los ángeles caídos, pero también puede entenderse simplemente como una descripción de la caída de aquellos hombres, porque recuerden que en ese momento viene ¿qué viene después? Viene el diluvio. Por lo tanto, esa era una generación maldita. Los seres humanos vieron la generación del diluvio como una generación caída, como una generación maldita. Y así también lo refiere el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento vemos claramente cómo, vamos a buscar algunos textos, coloca al diluvio como una generación maldita. Mateo capítulo 24, verso 38 dice: como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose y casándose y dándose en casamiento hasta que no entró al arca. Es decir, Jesús compara la generación que va a recibir la ira de Dios con aquella generación maldita. Recordemos las palabras de Cristo: apartados de mis malditos, al fuego eterno. Mateo 24, 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, y será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, los malditos, los caídos. Segunda de Pedro 2:5 habla más claramente sobre el tema. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuáles son los impíos? Es decir, los caídos, los malditos. Entonces, esta palabra no necesariamente se tiene que entender como, no sé, algo místico, sino simplemente algo maldito. Es decir, estas personas grandes de ese tiempo de la historia, pues se consideraron, los hombres los consideraron malditos. Y no solo por la cultura hebrea, sino que hay rastros en otras culturas que también hacían ver a aquellos hombres como hombres maldecidos por los dioses. Por supuesto, ellos llaman los dioses porque hablan de dioses falsos. Además,
Al analizar la gramática del pasaje, podemos observar que la expresión hijo de Dios, Bene Elohim, en Génesis 2, no tiene por qué referirse necesariamente a los ángeles en otros pasajes del Antiguo Testamento, como Deuteronomio 4:1 y Oseas 1:10. La misma expresión se utiliza para referirse a los seres humanos que son considerados hijos de Dios. También es importante considerar el contexto más amplio de la narrativa bíblica. En ninguna otra parte del Antiguo Testamento se menciona que los ángeles se hayan casado o hayan tenido relaciones sexuales con seres humanos. También Jesús enseñó que los ángeles no se casan ni se reproducen. Mateo capítulo 22, verso 30. Lo que parece estar de acuerdo con la idea de que los ángeles, o lo que parece no estar de acuerdo con la idea de que los ángeles tuvieran relaciones con mujeres en Génesis 6. Si no se casan ni se dan en casamiento, pues entonces no podrían tener relaciones. Ahora que hemos explorado, espero que te quede porque vamos a ir paso a paso, vamos a estudiar esto profundamente, así que por favor, ten deseo de aprender y aférrate allí a la silla donde estés para que aprendas. Ahora que hemos explorado estas posturas que sostienen que los gigantes eran descendientes de los primeros hombres y que el gigantismo se debía a su composición genética, vamos a refutar las otras posturas, especialmente la que sostiene que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas. Inclusive, esto de tener más dedos en las manos y de los pies, eso es algo que padecen hoy también las personas de gran estatura y se llama ahora me recuerdo creo que se llama prodáctila. Yo te voy a buscar ahora la enfermedad, no te preocupes. Ok, simplemente me vino a la mente, no tenía pensado hablar sobre esto. Una objeción importante a la interpretación de los ángeles caídos y las mujeres humanas es que los ángeles son seres espirituales, no físicos. Claro, alguien me dirá que en la Biblia ellos se pueden volver físicos. Una cosa es tener apariencia y otra muy difícil es ser algo. Son cosas completamente distintas y diferentes. Los ángeles pueden tomar forma de hombre, sí pueden hacerlo, pero pueden convertirse en un hombre de ninguna forma. No hay nada, ningún pasaje en la Biblia en que los ángeles, por ejemplo, o los demonios se hayan convertido de ninguna forma en un ser humano real. El propio Señor Jesucristo se encarnó para ser un ser humano. Porque de la única forma que alguien puede ser un ser humano es haber nacido de mujer. Claro, alguien me puede decir, ellos no se convirtieron en seres humanos. Sí se tuvieron que convertir en seres humanos. ¿Por qué? Porque un ángel no tiene el semen de un hombre. Y sin un semen de un hombre no se puede embarazar a una mujer. De ninguna forma. Tú le puedes inocular a una mujer con semen de gorila, de perro, de gato, de dinosaurio, de mamut, de elefante. Pues tú ponle nombre a la criatura, pero igual el óvulo de la mujer no va a ser fecundado por algo que no es el espermatozoide de un hombre. Por lo tanto, el sexo entre ángeles y mujeres es absolutamente imposible. Ni siquiera hay una pizca de posibilidad. No existe eso. No existe. Porque la mujer no es un ser original. La mujer es una extensión del hombre. La mujer salió del costado de Adán. No fue una creación original. Por lo tanto, ella tan solo puede procrear de lo que ella vino, es decir, del hombre y de nada más. Nadie puede creer, por ejemplo, que Dios puso semen en María. Con toda seguridad, la reproducción, en este caso, bueno, no hubo reproducción, sino el embarazo como tal,
fue algo milagroso, algo que los ángeles no pueden hacer porque no tienen poder para dar vida. De la única forma que un ángel pudiera embarazar a una mujer es convertirse en un ser humano. Un ser humano completamente ser humano y con todo lo que un ser humano tiene en el orden biológico. Algo que les sería imposible de hacer. Porque en este caso entonces tendríamos que creer que los ángeles pueden crear vida. No. Para tener la genética de Adán es obligado que haya sido descendiente de Adán. Es importante saber que la Biblia enseña que los ángeles son seres creados por Dios y que tienen la capacidad de aparecer en forma humana. Como dijimos, Génesis capítulo 18, verso 12, Hebreos 13, 2. Pero no hay ninguna evidencia que pueden tener relaciones sexuales o procrear o que se pueden convertir en reales humanos. Vuelvo y repito. Tú te puedes vestir como un caballo, pero no puedes hacerle un hijo a una yegua. Te puedes vestir como un león, pero no le puedes hacer hijo a una leona. Entonces, la apariencia aquí no juega ningún papel. Para que un ángel pudiera procrear con una mujer, tenía que ser no solo un hombre, sino un descendiente de Adán. De otra forma, no podría hacerlo. Porque, repito, la mujer no es un ser original, es un ser que desciende de otro y por lo tanto está ligado al otro. Sin ese otro, no puede hacer nada. Además, como mencionamos anteriormente, Jesús declaró que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento en Mateo 22:30. Si bien es cierto que Jesús se refería a los ángeles en el cielo, no hay razón para creer que los ángeles caídos adquirieron una capacidad que no tenían los ángeles del cielo. Porque si adquirieron la capacidad, ¿quién le dio esta capacidad? La Escritura dice que los dones los entrega Dios. ¿Ok? Entonces, no podemos creer tampoco que los ángeles caídos pueden agenciarse virtudes o atributos que ellos no tienen. Sino entonces, ¿qué les detendría de también hacerse omniscientes? ¿O qué les detendría de hacerse omnipotentes? ¿O qué les detendría de hacerse omnipresentes? No pueden hacerlo. Porque Dios lo creó con específicos atributos. Y la criatura no puede hacerse a sí misma ni agregar atributos a ella. Como dijo el Señor, no puedes agregar a tu estatura un codo. No puedes agregar atributos a tu vida. Los atributos tuyos se te dieron y punto. Otra objeción a la interpretación de los ángeles caídos y las mujeres humanas teniendo relaciones es que no hay evidencia en el texto de Génesis que respalde esta idea. La conexión entre los hijos de Dios y los ángeles provienen principalmente del libro de Enoc, un texto apócrifo que no forma parte del canon bíblico. Si bien el libro de Enoc es citado en el Nuevo Testamento, en Judas 1, 14, 15, no está citando como tal el libro escrito, sino la tradición, que son dos cosas completamente diferentes. Es decir, había una tradición en el pueblo hebreo acerca de un personaje que aparece en la escritura, que es Enoc. Pero se sabe que ese libro es imposible que no lo hubiese escrito. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Porque en el diluvio todo fue destruido. Inclusive los libros que tenemos hoy se conservaron a través de miles y miles y miles y miles y miles de copias que se hicieron. Algo que no pasó con el libro de Enoc, porque el libro de Enoc tiene fecha de datación de el segundo siglo antes de Cristo. Además, es decir, su interpretación, para dejar claro, no es inspirada y no se puede considerar una autoridad. Esta es una referencia a una creencia que existía dentro del judaísmo heterodoxo, dentro del judaísmo gnóstico, dentro del judaísmo apóstata. Es importante entender esto, que los libros apócrifos como el de Enoc estaban dentro de los libros que no solo eran apócrifos y espurios, sino también que pertenecían a sectas
gnósticas del judaísmo. Además, la interpretación de los gigantes como descendientes de los ángeles caídos y mujeres humanas no tiene en cuenta el propósito y el tema principal del relato de Génesis, que es mostrar la maldad del hombre y la historia del pecado. Y por qué Dios se vio invitado, digámoslo de esta forma, a enviar el diluvio para juzgar y purificar la tierra. Cuando leemos el texto de Génesis, vamos a ver que en el texto de Génesis dice claramente con quién Dios se enoja. Vamos a colocar ahora aquí la Biblia. Vamos a ir a Génesis capítulo 6. Por favor, busquen ahí Génesis capítulo 6. Si quieren aprender, no se vayan, Si quiere quedarse por la mitad con el conocimiento truncado para nunca entender nada, pues entonces síganle, que seguro que hay videos por ahí más entretenidos. Hay videos de chistes y de gente cayéndose, resbalándose y un montón de top de quienes son pues las personas con mayores narices en el mundo. Pero si quieres aprender, aférrate ahí a tu asiento para que acabes de comprender el problema de Génesis capítulo 6 y no te dejes engañar más por tantas barbaridades de gentes que no saben. Vamos a ver. Gloria a Dios, dice. Estamos ahí en pantalla, ¿verdad? Ok, sí. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, esta palabra multiplicarse es bien importante que tú la anotes en tu Biblia, por favor, anótala. Porque esta multiplicación no es la multiplicación que Dios le mandó a hacer a Adán y Eva. La multiplicación que Dios le mandó a hacer a Adán y Eva era una multiplicación conforme a la voluntad de Dios. La multiplicación que está hablando aquí el libro de Génesis es una multiplicación de fornicación. Entonces, hablando de una manera que ustedes entiendan más claramente el texto, es: aconteció que cuando comenzaron los hombres a fornicar, para que entiendan, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas e hijos. Hay algo bien importante aquí, y es que de estas hijas aquí a este que, es decir, del verso 1 al verso 2, no existe ninguna dicotomía ni nada que divide. Es la misma idea. Por lo tanto, esto que está aquí, que viendo, es simplemente estos mismos hombres que están aquí. Para introducir un nuevo sujeto aquí, de quien se habla, tiene, por ejemplo, que aquí en esto que está aquí, entre hijas y que, tiene que estar ese sujeto, lo cual no está, ni hay ningún sustituto para ese sujeto. ¿Ok? Cuando hablo de sujeto, no hablo de sujeto y predicado, sino de quién se está hablando. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo, es decir, que viendo está hablando de lo mismo, los hijos de Dios, estos hijos de Dios que aparecen aquí, no son introducidos aquí. Por lo tanto, está hablando del mismo sujeto, es decir, de estos hombres. ¿Ok? Los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran en Bosa, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué quiere decir escogiendo entre todas? Fornicando. Noten que no hay una esposa para el esposo. Dios no hizo a Adán, a Eva, a Felipa y a Hortensia. Dios hizo a Adán y a Eva, un hombre para una mujer. Ese fue el propósito de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, los hombres antiguos, los mormones, están fuera del propósito de Dios. ¿Ok? Dios quiere un hombre y una mujer, más nada. Bien, estamos claros en eso. Continuemos entonces. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con los ángeles, no. No contenderá mi espíritu con las mujeres, no.
No contenderá mi espíritu con el hombre. Entonces, ¿con quién se enojó Dios? ¿Con quién se enojó? Se enojó con los ángeles que cometieron ese gran pecado. De ninguna forma. Ahí no hay nada en el texto que hable del enojo de Dios contra los ángeles. Ahora, cuando vamos a Génesis capítulo 3, que el diablo peca, ahí sí hay la presencia de un ángel. Vemos que Dios inmediatamente se enoja contra el diablo y lo maldice. Donde en este texto Dios de alguna forma reprendió la postura de esos supuestos ángeles. ¿En qué lugar? Por más que lo busco, yo no lo veo. Y yo estoy seguro que ustedes tampoco. Entonces, si Dios no se enoja con los ángeles, ¿qué podemos concluir nosotros sin riesgos a equivocarnos? Ya sé, ustedes entienden que no hay ángeles allí por ningún lugar. Ahora, Dios sí se enojó con alguien. ¿Con quiénes se enojó? Con los hombres. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Notemos que Dios no se enoja con los gigantes, ni se enoja con los ángeles. ¿Con quiénes Dios se enoja? Con los hombres. Mas serán sus días 120 años. Ahora, noten que en el verso 4 ya no hay ningún castigo para los ángeles, es decir, para los gigantes. De hecho, Génesis 6 no habla mal de ninguna forma de los gigantes. Leamos ahora. Esta es la importancia de hacer un estudio correcto a la Biblia para que no te dejes engañar por falsos maestros o personas que en realidad no están capacitadas por más doctorado que tengan de enseñarte la escritura. Me podrás llamar fanático, pero yo creo que el diablo no quiere que tú escuches esto. Me da un dolor de garganta terrible. Ok. Vamos de suave para que veas. Dice, es bien importante el verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Este había no está hablando en futuro. Está diciendo algo que ya existía. Pero vamos a ver que entonces habla antes y después que ocurrió esta fornicación que habla en los versículos anteriores. Dice el 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Y también después prueba irrefutablemente que los gigantes no nacieron a través de esta fornicación. Es decir, en este específico momento que supuestos ángeles durmieron con mujeres, sino que los gigantes ya existían. Repito, ya existían. Y expliqué en este video anteriormente por qué genéticamente existieron los gigantes en aquel tiempo. Si has llegado en esta hora y no has visto la explicación, por favor, luego ve el video completo que te explico por qué genéticamente existían los gigantes. Y es claro que la Biblia ok. Sí, la enfermedad se llama polidactilia. Te voy a poner aquí en pantalla porque esa es una de las cosas con la que engañan a las personas. Es lastimosa eso, lastimoso, muy lastimoso.
que las personas sean engañadas. Dicen, mira, son hijos de ángeles. Hay muchos en YouTube que viven de engañar a otros. Lastimosamente, cuando tú haces un video o cuando alguien hace un video y lo hace de forma sensacionalista, pues eso tiene mucho impacto. Las personas la ven mucho y ellos ganan mucho dinero. Pero eso es horrible delante de Dios. Porque la polidactilia, tener más de 5 dedos, así sea en las manos o en los pies, es algo que padecen hoy en día también las personas de gran tamaño. Y digamos que es una manera de que el cuerpo, por ejemplo, ¿en qué raza es más común la polidactilia? Ok. Aquí vemos diferentes tipos de polidactilia. Espero que lo estén mirando ahí. Puedes tú buscarlas. Luego buscas polidactilia en los pies, por ejemplo, o en las manos. Aparecen los dos. Por ejemplo, aquí vemos un pie con polidactilia. Esta imagen no. Vamos a ver si tienen por aquí imágenes para que ustedes vean. Porque hay, miren, este niño. Bueno, aquí están viendo bastantes personas con